Bien, estamos ya preparados, hermanos, para arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana, Efesios 4:23. Estamos en Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 3 de noviembre de este 2024. Estamos arrancando mes. Y como les dije, ya desde octubre les vengo diciendo que prácticamente eso ya se acabó, ¿eh? Entonces, estamos en la recta final del año. Así es que estamos primer domingo de noviembre de este 2024. Así es que animarles nada más a ustedes ahí en el video y a la iglesia que está hoy aquí, a que nos esforcemos, ¿no? O sea, este tiempito, pues no lo tomemos como un tiempo, como cuando uno iba a la religión tradicional, a la iglesia católica, que uno llegaba y nada más uno no estaba y no esperando a que el curita dijera, podéis ir en paz, y todo el mundo salía corriendo. Entonces, no lo tomemos así, ¿no? Tomemos como un tiempo de edificación, un tiempo de aprendizaje, de meditación. Y eso se lograría solamente si uno dispone su corazón. Amén, hermanos. Bien, voy a pedirles que vayamos al libro Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1:7, vamos a leer, 1:6, leer dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1. Y mientras usted lo busca, el consejo de siempre para la gente que nos acompaña en el video es tenga una Biblia cerca, ¿no? La palabra hay que tenerla a la mano. Las espadas. Mira, mientras usted lo busca, una ilustración. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una espada y una flecha? ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia entre una espada y una flecha. ¿Las flechas están para qué? Para lanzarlas, ¿cierto? Las espadas, como es la palabra, están para que estén, ¿dónde? Al lado de uno, ¿ah? Entre más cerca esté, mejor. ¿Para qué? Para echar mano de ella. ¿Cierto que sí? Nadie dijo amén, pero bueno. Está bien. Primera de Pedro 1:6. Hermanos, ¿estamos todos ahí? Dice la palabra del Señor, escribiendo Pedro, ¿a quién? ¿A quién está escribiendo Pedro? Los agarré, porque siempre que las cartas de Gálatas, a la iglesia de Gálatas, no, ahora vamos a ver a quién está escribiendo. Pero Pedro escribe, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por la oportunidad que tenemos no solamente de leerla, sino que vamos a entrar ahorita en una meditación en torno a ella, analizarla, comprenderla. Y lo más importante, hacerla nuestra, Señor, para que se convierta en lo que tú esperas que ella sea para nosotros, esa espada con la cual enfrentar cada situación que sabemos que en este sistema cada día más anticristiano tenemos que lidiar día a día, Señor. Así es que te damos gracias, nos disponemos, Señor, como iglesia, como miembros de tu cuerpo, a compartir en el nombre precioso de tu Hijo amado de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, les decía ahorita que estamos, primer domingo de noviembre, estamos prácticamente cerrando el año, ¿cierto? Y cuando uno cierra el año, ¿qué es lo que uno empieza a hacer? Como balances, ¿no? Como recapitulaciones, como un resumen de lo que uno debería haber hecho y a lo mejor no ha hecho, o a lo mejor cosas que uno nunca se las planteó hacer y resulta que las hizo, ¿cierto que sí? Entonces son buenas oportunidades de consolidar ciertos fundamentos, ¿no? Que si usted ya nos ha seguido y sabe, como quien dice, dar unos buenos martillazos. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a ver si me han seguido, ¿no? Si yo les digo, es una buena oportunidad de dar unos buenos martillazos, ¿de qué estoy hablando? Yo les digo, hermano, vamos a dar unos martillazos. ¿De qué estoy hablando? Consejos, pero ¿qué más? ¿Se acuerdan? Tú sabes, Jorgito, ya te hiciste más lejos, ya te olvidó. ¿Acuerdan lo que les dije la vez pasada de lo que era un martillo, no? ¿Es una herramienta de qué? De percusión. ¿Y qué quiere decir la percusión? Golpe repetido.
Entonces, cuando hablamos de un martillazo es porque vamos a hablar algo que ya hemos visto, que ya hemos hablado, ¿cierto? Sí, muchas cosas, ¿no? Entonces, así, como un resumen del año en un minuto. No, mentira, en un minuto tampoco. Pero acuérdate que la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares. ¿Cuál es el primero? Bueno, eso lo tienen que manejar así. Por lo menos si esto lo saben, ya me siento contento. La intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares. El primero es que nadie se pierda. ¿Se acuerda que nadie se pierda? Y el segundo, que la gente lo conozca, que vayan al conocimiento. ¿Está claro en eso, hermanos? Eso es más que un martillazo, eso es un mazazo, pues, porque lo hemos visto tanto. Dos pilares, que nadie se pierda y que la gente lo conozca. Porque de nada sirve que uno se arrepienta, le entregue su vida al Señor y se queda ahí y nunca entra en una relación con Él. De nada te sirve. ¿Por qué? Porque esa fe de allá no te va a servir para alcanzar la meta. La que te sirve es la fe de aquí, la que es fruto de un conocimiento. ¿Estamos claros? Y que en línea a esa intencionalidad de Dios, nosotros somos para Él, ¿sus qué? Partícipes. Pensé que le iba a pegar cuando dice, ¿sus qué? Nosotros somos para Dios sus. No, que Pablo decía, que le decían, es que yo soy de este, yo soy de este. Y yo, no, aquí nadie, todos somos de Cristo porque nosotros somos colaboradores. En ese plan de Dios de que nadie se pierda y que lo conozca, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? La iglesia, no todos, la iglesia. ¿Somos qué cosa? Colaboradores. ¿Qué son colaboradores? Son un grupo de personas que se unen ¿para qué? Para lograr un objetivo común. Amén. Por eso es que las empresas hoy en día a los trabajadores no les llama trabajadores, sino que ahora les dice ¿qué? Colaboradores. Lo sigue tratando igual, ¿no? Pero ahora les dice colaboradores. Entonces nosotros somos colaboradores en esos dos pilares. En el primero, ¿cómo? Llevando gente a los pies de Cristo. Amén. Que nadie se pierda. Y lo segundo, discipulando, enseñando, instruyendo, estando pendiente, hermano. Pero obviamente nosotros para discipular, ¿qué necesitamos? Ser discipulados. Porque no podemos enseñar lo que no sabemos. Hay mucha gente que sí se mete a enseñar lo que no ha aprendido. Pero ese es otro rollo. ¿Estamos claros, no, hermanos? Esos son martillazos. ¿Cierto que sí? Entonces, discipulando. Y para eso necesitamos tres cosas que hemos hablado. David, que tú lo sabías. ¿Cuál era? Primero, tenemos que tener, esa es la segunda, firmeza, constancia, ¿y qué más? Firmeza, constancia y crecimiento. Todo el año lo repetí, no se lo aprendieron, pero bueno, está bien. Firmeza, constancia y crecimiento. ¿Firmeza en qué sentido? En que nosotros, hace 8 días lo vimos, que nosotros seamos, ¿qué cosa? Arraigados en Él. Porque para tener firmeza hay que tener raíces. Amén. ¿Estamos claros, no? Constancia, ¿en qué sentido? Que nosotros seamos, ¿qué cosa? Reafirmemos nuestra vocación. Como decía Pablo a Timoteo, confirma tu vocación, reafírmese en la fe. ¿Qué es reafirmar? Es comprobar, es ratificar, es consolidar algo. Si usted ha dicho que cree en el Señor y le ha entregado su vida a Él y quiere echar raíces en Él, pues ratifique eso. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días, hermano, hay que ratificarlo, hay que confirmarlo. No sirve que usted vaya así. ¿Por qué? Porque no va a echar raíces. Entonces, arraíguese en Él, ¿para qué? Para que tenga firmeza. Confirme su vocación, reafirme su fe, examínese, ¿para qué? Para que tenga constancia. ¿Y cómo va a tener crecimiento? En la medida en que usted sea sobreedificado en Él. ¿Se acuerda que lo vimos hace 8 días? ¿Y por qué sobreedificado? Porque, digamos, el primer fundamento ya ha sido puesto. ¿Cuál es? Cristo. ¿Acuerda que Pablo decía, yo como perito arquitecto ya puse el fundamento? Es decir, ya tiré la plancha, pues lo que conocen de construcción. ¿Acuerdan? Que uno está haciendo una casa y ¿qué hace? Yo ya tiré la plancha. De ahí para arriba, construyan como ustedes quieran. Quieran hacer 3 cuartos, 2 cuartos, una cocina, 10 baños, no sé, lo que quiera hacer. Pero yo ya tiré la plancha. Entonces ya se tiró el fundamento que es Cristo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para crecer? Sobreedificar en Él. Ahora, cada uno es responsable de lo que quiera sobreedificar, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Pero básicamente es eso, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, hasta ahí? ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Mucho, ¿no? Entonces, hermanos, en línea todo eso, vea, y ya metiendo ya el tema que vamos a hablar hoy, hay una frase que nosotros hemos escuchado, que yo creo que usted la ha escuchado.
Y yo siempre pongo ejemplos de películas y todas esas cosas porque no sé si se han dado cuenta que yo veo mucha televisión. Entonces, hermanos, hay una frase que dice, sobre todo nosotros que vemos tantas series policíacas, mentes criminales, que no es nada cristiano, pero es bueno, ¿no? Entonces, vea, cuando la policía agarra a un delincuente y le están poniendo las esposas, ¿no? Están poniendo las esposas, hay una frase que le dicen, varias frases, pero hay una de ellas que le dicen, todo lo que usted diga, ¿qué? Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra, ¿de acuerdo? Esa es una frase que todos conocemos, ¿cierto decir? Eso hace parte de una serie de derechos que toda persona que es arrestada, ¿qué cosa? Tiene. De hecho, eso se volvió muy famoso y se llama, usted lo busca en internet y si quiere lo hace después, la advertencia Miranda se llama, o los derechos de Miranda, así se llama. Y me puse ya a investigar por qué se llamaba así, y es que es un caso que hubo en Estados Unidos, allá en Phoenix, Arizona, alguien de apellido Miranda, Ernesto Miranda. ¿Qué es que a él lo capturaron? Porque acusado de violación, de robo, asalto a mano armada, una cantidad de cosas, y le hicieron firmar una declaración. Y cuando estaban en el juicio, la defensa alegó que a él nunca le leyeron sus derechos. Y entonces, efectivamente, los policías confirmaron que ellos no le habían leído sus derechos. Entonces, eso es delicadísimo, hermano, cuando a una persona que la arrestan no le dicen, vea, ¿usted tiene derecho a qué? A guardar silencio. Es un derecho. Usted tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra, tiene derecho a que haya un abogado cuando usted hable, y si usted no tiene para un abogado, ¿qué pasa? El Estado le da a uno. Eso, tiene que leérselo a todo mundo. Entonces, a raíz de que no le leyeron eso, el juicio se vino abajo, tuvieron que abrir otro, al final lo condenaron, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El caso, hermano, es que hay derechos que uno adquiere, y uno de ellos es que uno tiene derecho a ¿qué? A guardar silencio. Ahora usted dirá, pastor, ¿hijo qué tiene que ver en las cosas de Dios? Pues en las cosas de Dios, hermanos, en su postura frente al Señor, usted tiene también derecho a ¿qué? A guardar silencio. A usted nadie lo está exigiendo ni le está obligando a que diga que es cristiano, a que diga que es hijo de Dios, a que diga que Cristo es su Señor, nadie lo está obligando. Amén, hermanos. Pero eso sí, si usted lo dice, ¿qué pasa? Eso puede ser ¿qué? Usado en su contra. Cuando les hablo de televisión, ahí sí los veo así, ¿no? Pero digo, hablan la Biblia y comienzan a bostezar. Pero es otro tema. A ver, hermano, no. Entonces, vea, es de sabios, hermanos, guardar silencio. Amén. Porque cuando uno habla, lo que uno habla lo compromete inmediatamente. Ya está uno comprometido, ¿no? Y entonces es una decisión realmente el que uno tome, ¿no? ¿Usted quiere hablar, sí o no? Sí. Pero eso es decisión, ¿ah? Usted puede quedarse callado si quiere. Pero si usted decide hablar, sepa que eso, lo que diga lo va a comprometer. Entonces, hermanos, vean, en esto de las decisiones, alguna vez se los conté también, es otro martillazo, nada más rápido. Dicen las estadísticas que uno en el día toma más o menos aproximadamente 35,000 decisiones. 35,000 decisiones. De esas hay decisiones que son muy triviales, que el cerebro las hace en automático. De hecho, las decisiones que el cerebro toma en automático son casi el 98%, ¿no? Que si me voy a ir a cepillar y entonces yo... a qué hora me acuesto, son decisiones que uno las toma en automático, no es que uno se pone a meditar y analizar los pros y los contras de qué pasa si me cepillo o no me cepillo, o si me pongo la camisa verde o la azul, ¿me entienden? Son decisiones triviales, pero hay otras decisiones que son, ¿qué cosa? Vitales, los cuales uno define la vida, ¿no? Los muchachos a veces cuando deciden qué carrera van a estudiar y todo ese asunto, con quién se van a casar, porque son decisiones, ¿qué cosa? Son proyectos de vida. Esas son decisiones importantes, son claves. Todas las decisiones son importantes, pero esas son vitales, ¿no? Entonces, hermano, ¿de qué depende tomar una buena decisión? De una buena información. ¿Estamos claros, no? Eso ya lo hemos visto. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, y que hemos hablado que la vida es la suma de ¿qué? La vida es la suma de las decisiones que hemos tomado. Usted hoy es quien es por las decisiones que tomó. Y usted está donde está por lo que decidió. Y usted no está donde debería estar. ¿Por qué? Por las decisiones que no ha tomado. ¿Por qué? Porque la peor decisión es la que no se toma. Amén. Pues cuando usted no toma una decisión, otro la va a tomar por usted. Eso ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de decidir. ¿Cómo se llama eso? Libre albedrío. Pero acuérdese que el mismo Dios que te da la capacidad de decidir, ¿te hace qué? Responsable de lo que decidas. Uno tiene que asumir la responsabilidad.
Por eso es que el Señor, todo es cuestión de decisiones. Por eso Él dice, el que quiera venir en pos de mí, es decir, el que decida seguirme a mí, ¿qué pasa? Hágalo, está bien. Pero eso sí, sepa que tiene ¿qué cosa? Negarse, tomar su cruz y ¿qué? Y seguirme. Eso es algo que toda la vida ha existido. De hecho, era una queja que Elías le hacía al pueblo. Y le leo a usted lo que está en Primera de Reyes 18:20. Dice, entonces Acab, ¿ustedes se acuerdan cuando había ese pleito de los profetas de Baal y todo eso? Que la gente, ¿qué cosa? La gente era así. La gente estaba así porque un día adoraban a Dios y al otro día ¿a quién? A Baal y así. Y oye, ¿a quién le toca hoy? Hoy le toca a Dios. Mañana a Baal. Y así, ¿no? Entonces hasta que Elías le dijo, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, pero ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo a él. Pero si es Baal, pues vayan en pos de él. En otras palabras, decídanse pues. ¿Y sabe qué hizo el pueblo cuando Elías les dijo que hicieran eso? ¿Sabe qué hizo el pueblo? Callados. ¿Por qué? Porque no sabían. Porque si decidían acá, y decían, me meto en problemas con ese. Y si decido acá, me meto en problemas con ese. Entonces mejor me quedo, ¿qué cosa? Callado. ¿Ustedes se acuerdan que los fariseos, una vez que el Señor les dijo, y el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Acuerdan? Fueron ahí y discutieron. ¿Y qué respuesta le dieron al Señor? Callados. Callados. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, se compromete. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Amén. Entonces, esa era una queja que iba porque cada decisión que uno tome va acompañado de ¿qué cosa? De una responsabilidad sobre las cuales uno tiene que asumir las consecuencias de eso. Nosotros ahorita estamos en una decisión muy tremenda, estamos lidiando una batalla fuerte. ¿Cuál es la batalla que nosotros estamos lidiando? La batalla de la fe. ¿Amén? La batalla de la fe. ¿Qué es la batalla de la fe? ¿Es esa guerra de qué? De conceptos, de idea, de lo que yo creo contra lo que este sistema anticristiano me quiere hacer creer. ¿Estamos claros, no? Eso lo estamos lidiando. ¿Quiénes? Todos. ¿Todos? Todos los que dicen que son de Dios. ¿Por qué? Porque si usted no dice que es cristiano, usted dice que no cree en Dios, usted no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque usted el único que lo está tratando de atrapar, ¿quién es? Este sistema, porque usted no conoce más. Pero cuando uno es de Dios, entra en ese conflicto entre lo que es carnal y lo espiritual. Eso ya también lo tenemos claro, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, la gente tiene que decidir. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales, nosotros tenemos la necesidad de adorar o de creer en algo. Todo el mundo cree en algo. Ahora está el pastor, los ateos no creen en nada. No, los ateos sí creen en algo. ¿En qué creen? En que no hay Dios. Eso es lo que ellos creen, pero todo el mundo cree en algo. Amén. Y cada uno tiene que responder, ¿por qué? Por lo que dice que cree. Que por eso esta prédica se llama ¿cómo? Tu fe será probada. Todo el mundo va a ser probado, hermanos. Ahora usted dirá, pastor, en las cosas de Dios, en todo. En todo. Usted dice que ama a su familia, eso va a ser probado. Usted dice que ama su matrimonio, eso va a ser probado. Usted dice que ama su carrera profesional, eso va a ser probado. Usted dice que ama su empresa, eso va a ser probado. Si usted ama a su iglesia, a su pastor, 2 veces va a ser probado. Amén. Nadie dijo amén, pero bueno, está bien. Entonces, hermanos, es una decisión que hay que tomar, ¿no? Básicamente, entre creer en Dios o creerle a quién. A Dios. Porque creer en Dios es muy fácil. Uno no necesita ni nacer de nuevo para creer en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿qué dice la palabra? ¿Quién cree en Dios? Hasta los demonios creen en Dios. Y entonces usted no nomás necesita salir y ver la magnitud de la creación. Y se necesita ser muy insensato, o como dice la palabra, muy necio para creer que no hay un Dios. Entonces, creer en Dios es muy fácil. O sea, no vale la pena ni detenerse ahí. ¿Por qué? Cualquiera cree en Dios, hasta los demonios creen en Dios. El problema es creerle a quién, a Dios. Ahí sí, ¿por qué? Porque para uno creerle a una persona implica relación, confianza, fe, conocimiento. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, por eso es que en el libro de Génesis, cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo, luego vino a él palabra de Jehová, ¿no? Diciendo, no te heredará este,
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mire que dice, y creyó a Jehová. No le dijo, no dice, y creyó en Jehová. No, dice, creyó a Jehová. Amén. Porque creerle a Dios implica eso, hermanos, conocer. Acuérdense lo que hemos hablado, otro martillazo aquí, pues, que cuando uno conoce a la persona, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno conoce a una persona? ¿Ah? Conoce sus obras. ¿Cierto que sí? Tuviste que pasarte para acá, para que... Cuando uno conoce a la persona, conoce sus obras. Es decir, usted sabe por qué la persona hace lo que hace. Y por qué la persona no hace lo que debería hacer. ¿Por qué? Porque no la conoce. Hay una persona que dice, ve, ¿y ese por qué no hará aquello? Podría hacerlo, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. No lo va a hacer. ¿Amén? ¿Estamos claros? Entonces, cuando uno conoce eso, entonces creerle a Dios, hermanos, es tener una fe puesta en Él, pero es una decisión personal cuando uno entra ya en creerle a Dios. Amén. ¿Estamos claros ahí, no? Entonces, todo lo que uno diga, hermanos, en línea a lo que estamos hablando, todo lo que hablemos, todo lo que expresemos, todas nuestras intenciones van a ser probadas. Es cuestión de tiempo, nada más. Cuestión de tiempo. ¿Qué es probar? Porque a veces uno dice, ¿qué es probar? Y dice, no, es que cuando yo hago una degustación, pues esa es una definición de probar. Pero probar, acuérdate que cuando usted vea una palabra en la Biblia, usted la busque en un diccionario bíblico, van a haber varias definiciones. Usted tiene que agarrar la que se adapte más, la que se acomode más. ¿Qué es probar, hermanos? Probar es hacer un examen y experimento de las cualidades de algo o de alguien. Eso es probar. Amén. Es justificar, manifestar y hacer potente la certeza de un hecho o la verdad de algo con razones, con instrumentos o con testigos. Eso es probar. Y en esa línea, hermanos, en eso que acabo de leer, nuestra fe va a ser probada. Eso está claro, ¿no? O sea, todo. Y no solamente nuestra fe o lo que decimos que creemos en Dios, sino que lo que les dije ahorita, ¿no? Su vida personal, su trabajo, su éxito personal, su matrimonio, todo eso va a ser probado. Vea, hago un paréntesis. No sé si ustedes vieron que la noticia de la semana, la tragedia de la semana, ¿cuál fue? España, ¿cierto? Todo eso que sucedió. Yo estaba viendo un video donde había gente que, y venía ya, venía la agüita ahí, venía, y la gente va viendo que viene, y yo decía, pero ¿por qué la gente no? Cuando después se vino todo ese, y ya vieron todos los resultados, ¿no? Entonces, hermanos, hay cosas, tal vez ellos de pronto no lo dimensionaron o lo que sea, pero hay cosas en la vida, hermanos, que dan muestra de que se vienen y que son destructivas. Amén. Entonces no hay que esperar por ejemplo, no hay que esperar a que uno vea, las imágenes son impactantes, o sea, el desastre que hubo, pero llevemos eso a nuestra vida. Acuérdense que todo lo natural tiene un paralelo espiritual, ¿no? No esperemos a que nuestra vida esté así ya, que no haya nada que hacer para tomar las decisiones que tenemos que tomar. O sea, no hay que esperar. A ver, hermanos. Y en eso quisiera yo leer, hermanos, un consejo que dio Salomón en el libro de Eclesiastés. Recuerden que el libro de Eclesiastés es un libro, es como un diario de Salomón, ¿no? Donde él, en la mitad del libro, expresa todo lo que él vivió, lo que él probó, todo lo que él tuvo. Y en la segunda parte del libro es una meditación en torno a eso. Y por eso él llega a conclusiones como, todo es vanidad, ¿no? Al final, el final del discurso, ¿cuál es? Teme a Dios. Pero él da un consejo en Eclesiastés 12:1. Y él dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora se dirá, pastor, pero me llegó tarde ese consejo porque ya... No, tome eso de tus días de tu juventud, tome eso de que acuérdate de tu Creador lo antes posible. Entre más rápido mejor. Amén. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Antes de que qué? Antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, van a llegar días, hermanos, si usted no se acuerda de su Creador y no aprovecha, van a llegar días en los cuales usted no va a tener contentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Nada te va a llenar, nada te va a satisfacer, vas a sentir un vacío en tu corazón que lo que tú hagas sintieras que no vale la pena, ¿no? ¿Para qué? ¿Entiendes? A la conclusión que llegó Salomón. Tanto que tuve, tanto que disfruté, tanto que probé, y al final me di cuenta que sin Dios, vanidad de vanidades, no sirve para nada. Amén, hermanos. ¿Estamos claros? Entonces, cuando yo les digo a ustedes que
la fe será probada. Amén. ¿Ese verbo está en qué? ¿En qué tiempo está conjugado? ¿Ah? No te hay que hacer un curso de español aquí. Tu fe será probada. ¿En qué está? Futuro. Será. Será es algo que todavía no es, porque una cosa es que dijera, tu fe fue probada. Pasado. Tu fe es probada. Presente. Tu fe, ¿qué cosa? Será probada. ¿Qué cosa es? El futuro, ¿no? Porque precisamente la fe está muy ligada al futuro, hermano, porque ¿qué es la fe? ¿La certeza de qué? De lo que me espera. O sea, la fe todavía no ha llegado. La certeza de lo que me espera, la convicción de que lo que todavía no veo. Entonces estamos hablando hacia adelante, ¿no? ¿Y por qué no hacia atrás? ¿Por qué la fe no puede estar ligada al pasado? Porque ya no sería fe. ¿Por qué? Porque ya pasó. Ya no sería fe. O sea, tiene sentido, ¿no? Ahora, si es pasado, entonces, ¿qué es? ¿Cómo se llama esa ciencia, hermanos, que se encarga? Es más, le voy a leer. Carlitos, está aquí. Si no es futuro y no es presente y es pasado, entonces es parte de nuestra, ¿qué? De nuestra historia. Amén. Porque ¿qué es la historia? La historia es esa narración y exposición de los acontecimientos pasados y que son dignos de memoria, ¿no? Sean públicos o sean privados. Es una disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Entonces, hermanos, cuando dice que la fe va a ser probada, está a futuro. Es lo que viene. No puede ser pasado, ¿por qué? Porque ya dejaría de ser fe. Entonces ya es parte de ¿qué? De la historia. Y la historia no se prueba. La historia no se prueba, ¿no? Un hecho que pasó, yo no tengo por qué probarlo. Digo, no, ahí está, sucedió. ¿Qué hay que hacer con la historia, hermanos? ¿Ah? Conocerla, aprenderla. La historia no se prueba. ¿La historia qué hay que hacer? Conocerla. Por eso es que hay una frase muy célebre que dice que el que no conoce su historia está condenado ¿a qué? A repetirla. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la obligación de conocer ¿qué cosa? La historia, nuestra historia también. Ahora sí dirá, pastor, ¿pero por qué? Si varias veces yo he escuchado que Dios no trabaja con el pasado, sino con el presente para forjar un mejor futuro. Sí, pero también el Señor recomienda que hay que mirar ¿qué cosa? La senda antigua, ¿no? Cada uno tiene que mirar su historia, aprender de ella. ¿Para qué? Para que usted no cante ese famoso himno. No sé si usted lo ha escuchado, que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Qué tal estuve? ¿Buen tono? No. ¿Me entiende? Por eso es que el ser humano es el único que tropieza de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no aprende de su historia. Por eso es que la historia hay que saberla, hay que estudiarla, hay que conocerla. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, y uno no puede vivir tampoco presa de la historia, ¿cierto que no? Usted no puede vivir avergonzado de la historia. Tampoco. Uno no puede vivir preso y atrapado de lo que hizo que le avergüenza, porque en nuestra historia, hermano, definitivamente hay capítulos que a nosotros nos avergüenzan, pero también hay otros que ¿qué? Que nos enorgullecen. Pero no viva preso de ninguno de los dos, porque si usted tiene cosas que le avergüenzan, dice la palabra, hermanos, que el día que el pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Su pecado no le será de estorbo. Por muchas cosas que usted haya hecho mala, si usted se arrepiente de corazón, no se avergüence de eso. Bueno, sí avergüéncese, pero no viva presa de esa vergüenza. Sepa que hay un Dios que te puede limpiar con su sangre y te puede restaurar. Amén. Ahora, si hay cosas que a usted lo enorgullecen, que qué bueno tenerlas ahí de referencia, pero no viva preso de eso tampoco, ni viviendo de glorias pasadas, porque también dice la palabra, hermanos, que el día que el justo peque, ¿qué pasa? Su justicia anterior, todo lo bueno que hayas hecho, no le será tomado en cuenta, porque el día que peques, mueres. Amén. Entonces, ¿para qué? Usted diría, pastor, pero si no me puedo ni avergonzar, ni enorgullecer, ni eso, entonces, ¿para qué la historia? ¿La historia sirve para qué? Para aprender, hermanos. Para saber lo que no debería yo hacer. O para rescatar cosas que yo sé que funcionaron en el pasado, que me pueden seguir funcionando. Por eso el Señor decía, miren la senda antigua, la buena senda, y si es buena, caminen en ella. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Amén o no.
Entonces, por eso es que en línea eso de que como el ser humano es muy dado a olvidarse de su historia, por eso el Señor cada rato recomienda, acuérdate de no olvidarte, ¿no? Acuérdate de no olvidarte de dónde te saqué. ¿Por qué? Porque te conozco. Sé que cuando las cosas medio mejoren, te vas a olvidar. Pero acuérdate de no olvidarte. Ten presente siempre de dónde te saqué. Amén, hermanos. Y precisamente para eso es ese periodo de pruebas que uno pasa, ¿no? Esa tribulación que hacen parte de la vida del cristiano, ¿no? O sea, las pruebas, ¿para qué son, hermanos? Las pruebas, cuando uno está en el camino de Dios, en las manos del Señor, si de algo sirven las pruebas es para saber de qué estamos hechos. Porque el carácter del cristiano se mide en medio de qué? De la prueba, de la adversidad, ¿no? ¿Amén o no? Estamos claros en eso, ¿no? De qué estamos hechos, ¿no? Y hay un ejemplo, hermanos, si quieren, vayamos todos allá al libro de Génesis, que es muy fácil. Un ejemplo muy rápido, muy sencillo, que está en el libro de Génesis, y a lo mejor son historias que uno poco lee. El libro de Génesis, capítulo 26, nos narra una situación que el Señor vivió con Isaac en un momento de adversidad que estaba pasando él, ¿no? ¿Y cuál debería ser la actitud de uno en el momento que está atravesando un periodo de prueba, ¿no? O sea, y cuáles son las tendencias que la gente tiene y dónde la mayoría de la gente va a ir a parar, ¿no? Entonces, resulta que dice la palabra en Génesis 26, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia. Miren en qué tiempo está los verbos que le estoy diciendo. Dice, habita en esta tierra porque yo estaré. Amén. ¿Tiempo qué? Futuro. Yo estaré contigo y te bendeciré. Futuro. Porque a ti y a tu descendencia daré. Futuro. Todas estas tierras y confirmaré. Futuro. El juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré. Futuro. Tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Y entonces, ¿qué hizo Isaac? Habitó ahí donde el Señor le dio. Ahora, ¿qué estaba pasando, hermanos? Cuando el Señor le dijo a Isaac, no vayas a Egipto. ¿Por qué le dijo eso? ¿Qué estaba haciendo toda la gente? ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo toda la gente para que el Señor le dijera a Isaac, no vayas a Egipto? Pues todo el mundo se estaba yendo para Egipto, ¿cierto que sí? Porque es lo que generalmente la gente hace en un momento de adversidad. ¿Hacia dónde cogen? ¿Hacia dónde agarran? Hacia Egipto, ¿no? Como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y vieron la adversidad. ¿Hacia dónde querían irse corriendo? Hacia Egipto. Y ya saben lo que representa Egipto en la vida de uno, ¿no? Entonces el Señor le dijo eso, viendo que todas las demás tribus amigas se estaban yendo para Egipto, le dijo, no te vayas para allá. Quédate ahí donde yo te digo y vas a ver que yo te voy a dar a futuro muchas cosas, ¿no? Y entonces fue una decisión que Isaac decidió tomar de mantenerse ahí a pesar de la presión, ¿no? No solamente de los demás, sino de la angustia que había por la escasez, la hambruna que había. Pero se mantuvo firme ahí. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces fue una prueba difícil. Al final, obviamente, si usted lee más adelante el versículo 12 y 13, él se quedó ahí y dice la palabra que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia, ¿no? Y entonces le dijo a Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¡Wow! Mire la importancia de uno mantenerse, ¿qué? Arraigado. ¿Qué es estar arraigado? Cuando uno ha echado, ¿qué? Raíces, acuérdense, son conceptos que hay que establecer, ¿no? Pero obviamente uno necesita tener una relación con Dios, ¿para qué? Para creerle a Él. No para creer en Él, porque seguro todos los que fueron para Egipto creían en Él. Pero es muy diferente cuando uno llega a ¿qué? A creerle a Él, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, vea, hay muchas cosas en las cuales nosotros vamos a ser probados definitivamente. Hoy en día estamos siendo probados, pero
¿Cuándo será la gran prueba de fe para la iglesia? Porque usted diría, pastor, pero ya estamos en eso. No, hombre, ¿ustedes creen que la iglesia realmente hoy en día está siendo probada al nivel que el Señor nos va a probar? Por ejemplo, lo que se menciona allá en los periodos de la gran tribulación y todo eso de por allá, ¿no? Que por cierto, tenemos que un día de estos agarrar un domingo para hablar un poquito de eso. Ustedes saben que en eso de la gran tribulación hay dos corrientes, ¿no? Acuérdense que siempre en las cosas de Dios, si uno habla de un tema, aparecen dos grupos. Salvación, los que se pierden, los que no se pierden. La adoración, los que dicen que hay que levantar la mano, los que no hay que levantar la mano. La predestinación, los que dicen que sí, bueno, de todo. En eso de la tribulación es lo mismo, ¿no? Hay una corriente que dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ahora, si usted me dice, pastor, ¿y qué es la gran tribulación? Bueno, pues ahí lo que pasa es que ahí donde se ve que realmente hay gente que no maneja mucho la palabra. Acuérdense que es parte de los tiempos finales, ¿no? Está establecido una profecía de Daniel, allá en las 70 semanas y todo ese asunto, de que va a haber un periodo de 7 años de mucha tribulación. Ya todos saben qué es tribulación, ¿no? O sea, es angustia, es prueba, de todo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, no, antes de que empiece ese periodo que va a ser duro, la iglesia va a ser, ¿qué cosa? Arrebatada. Hay otros que dicen, no, hombre, la iglesia sí va a ser arrebatada, pero después de que pase todo eso. Ahí están las dos posiciones, ¿no? ¿Ambas con qué? Con su sustento bíblico, porque todo el mundo saca su arsenal de versículos y todo eso, ¿cierto? ¿Sí? Ahora sí, pastor, ¿y usted qué cree? ¿Yo? Bueno, obviamente que lo primero que creo por encima de todo eso es que uno tiene que estar preparado para lo que sea, ¿cierto? Y hago la analogía, por ejemplo, hermanos, de que un profesor en la universidad le diga a los alumnos que va a hacer un examen, ¿cierto? Usted les diga, bueno, que ustedes son mi clase de literatura, ¿no? Yo les digo, hermano, voy a hacer un examen en la otra semana sobre el libro, agarremos un libro muy conocido, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Vamos a hacer un examen sobre el libro. Entonces todo el mundo sabe que ese libro tiene ¿cuántos capítulos? Nadie sabe. 20 capítulos, ¿cierto que sí? Pero la persona dice, voy a hacer un examen del libro. Listo. Entonces comienzan a haber grupos de estudiantes que dicen, mira, conociendo a ese profesor por lo que me han contado y lo que he escuchado, el examen va a ser de los primeros 3 capítulos nada más. Y hay otros que dicen, no hombre, el profesor no dijo nada, seguro es de todo el libro. Dicen, no, yo nomás voy a estudiar los 3 primeros capítulos. Entonces la gente estudia los 3 primeros capítulos. Y otro grupo estudia todo el libro. Amén. Llega el momento del examen. Hay 2 opciones. O que sea de los primeros 3 capítulos o que sea de todo el libro. ¿Estamos claros, no? Entonces, si el examen, hermanos, si el examen es de todo el libro, ¿qué pasa con aquellos que estudiaron solo los 3 primeros capítulos? Se van a quedar fregados, ¿cierto que sí? Y los que estudiaron todo el libro, tranquilos. ¿Amén? Ahora miremos la otra cara. ¿Qué pasa si cuando llega el examen es de los primeros 3 capítulos, nada más? Los que estudiaron los 3 capítulos, pues tranquilo. Y los que estudiaron todo el libro, sobrados. ¿Amén? Sobrados. No es que en ninguna de las 2 situaciones perdieron cuando usted se prepara para todo. Entonces, hermano, aquí la recomendación siempre es, ya sea que la iglesia pase o no pase, prepárese como si fuera a pasar. ¿Amén? ¿Y qué es prepararse? Estar arraigados, tener raíces, estar fundamentados, haber sobreedificado en él. ¿Para qué? Para que pasemos la prueba. Ahora usted dirá, pastor, ¿y usted qué cree? Bueno, solamente le voy a leer un versículo nada más, porque acuérdense que todo el mundo tiene versículos, ¿no? Mateo 24, 29, dice la palabra. Acuérdense que el libro de Mateo, de capítulo 24, el Señor casi que todo el capítulo lo dedica ¿a qué? A hablar sobre las señales del fin del tiempo. Entonces, Mateo 24, 29 dice, para cerrar este paréntesis, dice, e inmediatamente después de la tribulación, ¿qué dice el Señor ahí? E inmediatamente, ¿qué? Después de la tribulación, o sea que ya pasó la tribulación, dice, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces, ¿sabe que cuando dice entonces es porque es después de, no? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo desde las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos, es decir, los arrebatará, habrá el rapto, y juntará a sus escogidos
los verdaderos cristianos de los cuatro vientos, del extremo del cielo hasta el otro. Hay varios versículos. Entonces, si uno lee eso, hermano, hay otro que dice también lo mismo, pero dice que después de una trompeta. Y ustedes saben que las trompetas están después de la gran tribulación. Bueno, todo eso es parte de. Pero bueno, el caso, hermano, es que no nos vamos a poner a discutir ahorita si pasa o no pasa. Yo, en lo personal, creo que sí pasa y me prepararé para pasar si estoy vivo. Lo más probable es que no. Amén. Y si no pasa, pues sobrado, como el que estudió para todo el libro, ¿no? Pero bueno, ¿por qué les explico eso, hermano? Porque eso sí va a ser un periodo de verdadera, ¿qué? Prueba. Ahí es donde se va a saber quién es quién. ¿Quién es el que no quiso vender su primogenitura? ¿Quién es el que no quiso venderse a lo que va a mover en ese entonces, que es la bestia y el anticristo y todo eso que usted debería saberlo? Y si no lo sabe, estudie un poquito ahí. No le estoy diciendo que se meta de lleno a Apocalipsis si no se siente con la capacidad de hacerlo, pero siempre hay lecturas que uno puede hacerlas. ¿Qué es lo que va a pasar en los tiempos finales? Las señales que tienen que pasar. Es bueno meterse al libro de Apocalipsis. No lo mire con recelo, ni con miedo, ni mucho menos, porque es un libro necesario. De hecho, el Señor dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los que leen estas profecías, ¿no? Pero bueno, el caso es que les quería decir que eso sí va a ser un periodo de verdadera, ¿qué? Prueba, donde la fe de muchos sí efectivamente va a ser, ¿qué cosa? Probada, porque se va a tener que probar ¿con qué? Con la vida misma. Amén, hermanos. Ahorita no. Ahorita uno está pasando por aflicciones, pruebas y todo, problemas que no faltan. Pero era lo que Pedro le decía a la iglesia que ya vamos para allá. Le decía, pero ¿por qué se asombran? Como si algo raro estuviera pasando, si eso hace parte de la vida del cristiano. La vida de nosotros, hermanos, si hay algo que la caracteriza, ¿qué es? ¿La presencia de qué? De pruebas, de problemas. Algunos problemas más graves que otros. Pero no espere usted a solucionar sus problemas para acercarse al Señor. Porque si nosotros vamos a esperar a no tener problemas para venir al Señor, ¿cuándo vamos a venir? Probablemente nunca, porque siempre van a haber situaciones con las cuales tenemos que lidiar, hermano. Es más, entre más problemas tengamos, ¿qué? Más agarrado hay que estar. ¿O no? Amén, ¿no, hermanos? Entonces vamos a ir ahora sí a Primera de Pedro. Ahora sí, después de esta plataforma. Primera de Pedro, lo que leímos, hermano. Primera de Pedro 1. Ahí estamos, ¿no? Primera de Pedro queda antes de Segunda de Pedro. Amén, hermanos. ¿Se ubicaron? Bueno, entonces vamos a ir rápido lo que Pedro escribió y por qué lo escribió. Entonces, en el versículo 1, Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién le está escribiendo? A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia y Asia. O sea, él está escribiendo ¿a quién? A gente que ha sido exiliada, a gente que no está en su tierra, digámoslo, sino que anda como forasteros en lugares del Asia Menor. ¿Estamos claros, hermanos? Dice que han sido elegidos, obviamente es un pueblo elegido por la presencia de Dios, es decir, por la omnisciencia del Señor, para que sean santificados, ¿no? En el versículo 3 al 5, que no lo vamos a leer, él comienza a hablarles de una esperanza viva. Hermano, cuando uno habla de una esperanza, ¿está hablando en qué tiempo? ¿Ah? Futuro, porque una esperanza, precisamente lo que caracteriza una esperanza es la expectativa de algo que va a suceder, ¿cierto? Yo tengo la esperanza de que vuelva. Amén. Es algo que todavía no ha ocurrido, pero que uno espera que suceda. Amén. Entonces él está hablando de la esperanza viva. Y entonces, dentro de esas cosas que está hablando de que obviamente que Jesucristo vino y que todo ese asunto, que nos ha dejado una herencia incorruptible, que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, en la salvación y todo eso. Y después llega el versículo 6, que fue lo que leímos ahorita, donde dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué habla de por un poco de tiempo, hermano? Porque el tiempo en el que nosotros tengamos que pasar por aflicciones y pruebas es poco comparado con ¿qué? Con la eternidad. No es nada comparado con lo que nos espera en una eternidad con Él. Entonces tenemos que, por lo menos, estar preparados. Si hay algo en lo que el cristiano no puede quejarse, es que no se le ha advertido que van a haber ¿qué? Pruebas, aflicciones. ¿Estamos claros, hermanos? Después dice, para que sea sometida vuestra prueba, para que sea prometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces, imagínense que
Si hay algo conocido y valioso es que el oro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo Pedro a la iglesia o a la gente que lo está leyendo es, vea, la fe es mucho más preciosa que el oro, es mucho más valiosa que el oro. Y así como el oro es probado con fuego, también la fe va a ser probada con fuego, ¿no? Recuerda que el fuego se usa para probar no solamente el oro, sino los metales preciosos, ¿no? O sea, cuando alguien de una mina saca un pedazo de oro, eso lo meten a un horno y todo eso, y eso le va quitando cosas que parecieran oro, pero que no sean, y al final queda el oro macizo, el oro puro, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces el oro es algo muy precioso, muy valioso, básicamente, y echarlo en el fuego tiene precisamente ese objetivo, pulirlo, ¿no? Quitarle cositas. De esa misma manera, nosotros por medio de la prueba, hermanos, somos ¿qué cosa? Pulidos, para que se sepa realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que habla que si somos buenos árboles al final, después de la prueba y todo eso, ¿qué vamos a dar? Buen fruto, porque el buen árbol da buen fruto. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, está hablando de eso, básicamente, dice, el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, y entonces lo que se espera es que una vez que nuestra fe sea probada, hermanos, y que salgamos avante, dice que sea hallada en alabanza, o sea, que al final, con medio de nuestra fe, el nombre del Señor sea alabado, sea glorificado y sea honrado. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. O sea que constantemente nuestra fe va siendo ¿qué? Probada. Entonces todo lo que usted diga va a ser probado. Usted dice que ama a Dios, va a ser probado. Usted dice que es cristiano, va a ser probado. Entonces, por eso mejor, si usted no está dispuesto a ser probado, mejor no diga nada. Porque usted tiene derecho ¿a qué? A guardar silencio. Porque si habla, lo que usted diga puede ser hallado en su contra, puede ser usado en su contra. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, después en el versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces dice, la fe en quién va a ser probada, en aquel a quien uno no ha visto. Imagínense, que es el concepto de la fe, ¿no? La convicción de lo que no veo, es decir, yo creo en algo que no veo, pero que sé que es real. ¿Y quién me da convicción de que eso es real? El Espíritu de Dios es el que me da convicción, me convence de que es real, de que realmente es cierto todo lo que está aquí. Amén, hermanos. Para que yo pueda, el versículo 9, obtener lo que yo anhelo. ¿Qué es lo que yo anhelo? Lo que yo busco, la salvación. Amén, hermanos. Y después en el versículo 10, 11 habla de que eso ya estaba escrito, porque los profetas que profetizaron de la gracia, cuando dice que los profetas profetizaron de la gracia, ¿de quién profetizaron? De Jesús. Jesucristo es la gracia. Él vino y nos trajo ¿qué? Por medio de él vino la gracia. Amén, hermanos. ¿Destinada a quién? A vosotros. Pero está hablando, pues sabiendo a quién le está hablando, ¿no? Los que se han mantenido fieles y todo eso, ¿no? Escudriñar qué persona y qué tiempo. Bueno, todo lo que él les habla ahí. Y después le da una serie de recomendaciones para que eso sea bueno, hermano. Porque yo le puedo decir a ustedes cosas que van a venir. Promesas y todo eso. Si ustedes se mantienen, pero dice, pastor, pero ¿cómo hago? Es que yo no sé. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí les da la recomendación. Les dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es ceñir los lomos, hermanos? ¿Alguien sabe qué es ceñir los lomos? ¿Han escuchado? ¿Han leído eso en la palabra? Acuerda que del siervo fiel que llegó el siervo del campo y entonces el dueño de la casa le dijo, cíñete los lomos y para que le hiciera la comida, ¿no? Entonces, ¿qué es ceñirse los lomos? Yo tengo la definición. Ceñirse los lomos es estar preparado, listo y dispuesto para la acción o para cumplir con una tarea específica. Eso es ceñirse los lomos. Entonces, cuando él dice ahí, ceñirse los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ceñirse uno los lomos del entendimiento? Porque lo que estamos lidiando es una guerra, ¿qué? De la fe, de conceptos, aquí. Aquí hay que ceñirse los lomos, pero uno no va a ceñir los lomos para levantar un bulto, no, del entendimiento, es decir, prepararse para una tarea. Amén, hermano, ¿o no? Entonces dice, sed sobrios. Una persona sobria es lo contrario a qué? A una persona ebria, ¿no? O borracha, ¿no? Y todos sabemos cómo es un borracho, ¿no? No se controla, no sabe lo que hace, no sabe ni lo que habla, no puede tomar decisiones. Eso es un ebrio. Entonces dice, no, así no. Sobrios, sean diligentes, analicen, cíñanse en los lomos de ¿qué? Del entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? Futuro, cuando Jesucristo sea ¿qué cosa? Manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis cuando estaban en la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
vosotros también, ¿qué cosa? Sed santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin atención de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación. Cuando habla que nosotros nos conduzcamos en temor en todo el tiempo de nuestra peregrinación, ¿a qué tiempo se está refiriendo? ¿Cuál es el tiempo de nuestra peregrinación? Nuestra vida. O sea, mientras duremos aquí, porque acuérdense que aquí somos, ¿qué cosa? Peregrinos, ¿no? Entonces, mientras estemos en este sistema que no somos de aquí, pero somos peregrinos, entonces, mientras estemos en nuestra peregrinación, caminemos ¿en qué? En obediencia, seamos sobrios. Amén, hermanos, ¿o no? Después dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿no? Bueno, obviamente ahí está hablando de eso. El caso, hermanos, es que nuestra fe va a ser probada, se va a saber realmente de qué estamos hechos. Y ahora que les estaba hablando, hermanos, de las películas y todo eso, ¿en qué quedamos? En que al ladrón le habían capturado y le habían leído sus derechos, ¿cierto? Y entonces después de eso lo llevan a un ¿qué? A un juicio, ¿cierto que sí? A un juicio porque está acusado de algo. Pero para saber si realmente esa persona es culpable o inocente, hay que presentar ¿qué cosas? Pruebas, ¿cierto? Y las pruebas tienen que ser, ¿cómo deberían ser las pruebas? Visibles, ¿cierto que sí? Tienen que ser visibles. Es decir, aquí está el arma y tienes las huellas de él. Cosas de esas, ¿no? Entonces tienen que haber pruebas, hermano. Entonces se tiene que mostrar algo que sustente, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Por eso les decía ahorita que si uno dice que es de Dios, uno va a tener que mostrar ¿qué cosa? Pruebas. Y las pruebas tienen que ser visibles. ¿Cuáles son esas pruebas en la vida del cristiano? Testimonio. El testimonio es parte de los ¿qué? De los frutos, que eso es lo que va a probar. Acuérdense que hace 8 días hablamos de que uno iba a confirmar algo. ¿Y cómo confirmaba uno algo? Yo presento credenciales, presento las pruebas. Cuando Pablo se quería presentar y él mostraba su testimonio, decía, aquí estoy yo. ¿Y cuál es la prueba? La prueba soy yo mismo y también tengo cartas de recomendación. ¿Cuáles eran las cartas de recomendación de él? La gente de las iglesias, ¿no? Mi carta de recomendación, ¿qué cosa? Son ustedes mismos. Pero él decía, vea, aquí está la prueba. ¿Cuál es? Les voy a decir cómo era yo. Tuve mi encuentro con el Señor y les voy a mostrar ahora qué soy. Y cómo era. Y acuerda que él dijo, yo fui circuncidado. Pruebas, cosas que pueden ser verificadas. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces nosotros tenemos que sustentar nuestra fe, que no se ve, porque la fe de uno no se ve. Yo no le puedo ver la fe a ustedes. Yo tengo que sustentar esa fe con cosas que sí vean. ¿Con qué cosas? ¿Cómo? Obras. Como decía Santiago, ¿no? No me digas que tienes fe, pero no me puedes mostrar tus obras, porque si no, esa fe ¿qué? Está muerta. Amén, hermanos. Entonces, cuando usted diga, pastor, ¿y cómo nos van a probar nuestra fe? ¿Cómo nos la van a probar? Por las pruebas. ¿Y cuáles son esas pruebas? Las obras, que es parte de los frutos que nosotros tenemos que dar. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya eso de la fe sin obras es muerta, eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? O sea, cuando una fe es muerta porque no tiene obras, generalmente, porque, hermano, vea, las personas, todos nosotros, las personas en general, actúan conforme a lo que creen. Amén. Por lógica, así debería ser, ¿no? Si esta Biblia fuera una plancha y yo sé que la plancha está caliente, pues yo no la voy a tocar, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque mi conocimiento me dice que si la toco, ¿qué cosa? Me voy a quemar. Me siento decir, es como lógico eso, ¿no? O sea, vea, la gente que trabaja en mercadeo, ustedes saben qué es el mercadeo, ¿no? El marketing. Todas las empresas tienen marketing, mercadeo, o sea, un área que se dedica a ¿qué? Sí, pero antes de vender se dedican a convencer a la gente de que la gente no puede vivir si no compra eso. ¿Amén o no? Eso es lo que hacen la gente de mercadeo. Dice, usted sin esto no puede vivir. Wow, ¿y entonces qué hace la gente? Lo compra, entonces crean una dependencia, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que hacen. Entonces uno actúa conforme a ¿qué? A lo que cree. ¿Amén o no? Uno actúa conforme a lo que cree. Ahora, vayámonos a las cosas de Dios. Volvemos a lo mismo, ¿no? Usted dice que es una persona de Dios, que usted cree en Dios, que le ha entregado su vida a Él, que Él es su Señor. ¿Qué esperaría Dios? Que esa persona actúe ¿qué?
conforme a lo que cree, ¿no? Por eso es que dice la palabra que el justo, ¿qué cosa? Por la fe, por lo que dice que cree, vivirá, debería vivir así. Y digo debería, ¿por qué? ¿Por qué digo debería vivir así? Porque no es una imposición, ¿no? No todos los justos viven por su fe. Hay gente que se dice que es justa y lo que menos hace es vivir por la fe. Por eso es que el Señor le decía, ¿tú dices que eres justo? Sí. ¿Y yo soy tu Señor? Claro, Señor. ¿Y entonces por qué no haces lo que yo te digo? ¿Para qué me llamas Señor? No lo hagas. Mejor quédate callado. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? ¿Vamos bien o no? Amén o no. Entonces, por eso, hermanos, es que hay que creerle a Dios, como les decía a ustedes, ¿no? Vamos a ir a 1 Corintios para cerrar este cuadro. 1 Corintios capítulo 3. Vamos bien de tiempo. 1 Corintios capítulo 3. Espero que les haya quedado claro allá en Primera de Pedro. Pedro le escribió una carta a los que estaban expatriados, alentándonos porque la iglesia estaba a portas, o sea, estaba a punto de pasar por una etapa de persecución tremenda, porque había un emperador que se llamaba Nerón, ¿de acuerdo? Nerón, que comenzó a perseguir la iglesia, entonces le decía, estén tranquilos, hay esperanza para ustedes, recuerden que el fin de la fe es la salvación, pero nada más para que lo sepan, por este corto tiempo de la peregrinación van a pasar por prueba, pero la fe va a ser probada con el fuego y todo ese asunto, y ustedes prepárense ¿para qué? Para que al final de la prueba ustedes sean hallados, ¿qué? De honra, de gloria, todo eso. Amén. ¿Estamos claros, no? Ahora vamos a 1 Corintios. 1 Corintios, o ¿les dije primera o segunda? Primera, ¿no? 1 Corintios 3, versículo 13. Y si ustedes ven, ¿cuál es el título de 1 Corintios 3? Colaboradores de Dios, que estamos hablando ahora, ¿no? Que ahí en ese capítulo es donde se da todo eso de que Apolo, que Cefa, que bueno, no, aquí todos somos colaboradores de Dios. Entonces ya ustedes conocen toda esa historia de que él le dice que uno es el que planta, otro es el que riega, pero al final todo el mundo recibe la misma paga, todo eso, ¿no? Pero vamos a leer del versículo 11 en adelante. 1 Corintios 3:11. Dice, hermanos, porque nadie puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces de ahí partamos. Estamos partiendo de ahí, ¿no? La plancha que les dije ahora, ¿no? Ya puse plancha. Pablo decía, ¿qué cosa? Yo ya puse, como buen perito arquitecto, ya puse ¿qué? Ya puse el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento que sea diferente a eso. Listo. Entonces, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, porque acuérdese, usted le entrega su vida al Señor. ¿Estamos claros, cierto? Hay un fundamento puesto. De ahí para arriba es responsabilidad de cada uno qué es lo que sobreedifica. Y no solamente qué es lo que sobreedifica, sino con qué materiales lo va a hacer. Amén. Porque dentro de lo que uno sobreedifica van a haber cosas que, ¿acuerdan cuando Pablo decía que en la casa hay utensilios que son de honra y otros que son de deshonra? ¿Acuerdan? Entonces, ¿qué está hablando? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno, ¿qué pasa? Se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero hay algo que es muy claro que dice, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego, ¿no? Entonces, hermano, lo que está diciendo ahí es, no estamos hablando de salvación, ¿no? Porque se supone que ya todos tenemos un fundamento puesto que es Cristo, ¿cierto? ¿Cuándo tiene uno un fundamento puesto que es Cristo? Cuando uno le ha entregado su vida a Él y uno ha nacido de nuevo. Ya fue puesto el fundamento. De ahí en adelante viene un proceso de ¿qué? De sobreedificar. Pero algunas personas podrán sobreedificar oro, plata o piedras preciosas. Algunas otras podrán más bien enfocarse en ¿qué? En heno, hojarasca y madera. Ambas van a ser probadas ¿por qué? Por el fuego, ¿no? Y cuando usted le mete fuego al oro, plata o piedras preciosas, ¿qué pasa con esas? Se mantienen, se purifican, pero siguen, ¿no? ¿Cierto decir?
Pero si usted le mete fuego al heno, a la hojarasca y a la madera, se desaparece. ¿Cierto que sí? Y entonces lo que está diciendo ahí es que uno va a sufrir, ¿qué cosa? Pérdida como tal, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Vea, yo lo resumo así. Después de que usted le ha entregado su vida al Señor, es una decisión personal, ¿no? Una decisión personal que usted decida construir o sobreedificar de ahí para adelante cosas que se mantengan, cosas que pasen la prueba, cosas que lo permitan sustentar, ¿no? ¿Qué es más visible, hermanos? ¿Un granito de oro o una paca de heno? ¿Sí saben qué es heno? Sí, es como el zacate, ¿no? Que ya seco ahí. ¿Qué es más visible? ¿Una pizquita de oro o un bulto de heno? El heno, ¿no? Pero ¿qué es más valioso? No, no, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Vea, hay mucha gente que ya en los caminos del Señor le gusta como el heno ser, ¿qué cosa? Visible, ¿cierto que sí? Wow, que uno que desde lejos se vea, ¿no? Uy, la paca de heno como tal, ¿no? Pero al final eso tiene poco valor porque al final va a ser consumido por el fuego, por la prueba del Señor como tal, ¿no? Entonces, hermano, ¿y cuáles son esas personas que les gusta ser visibles como el heno? O sea, que todo lo que hacen, todo el mundo se dé cuenta. Van a entregar una ayuda a un barrio pobre. Esperen. Y salen en todas las redes sociales, ¿no? Todo es visible, ¿no? O sea, si no hay exposición, la gente no se siente contenta. Pero ¿qué es lo más valioso aquí realmente? Lo que es verdaderamente valioso, aquello que pase la prueba. Cuando sea pesado con el fuego como tal, purificado como el fuego. No importa si es visible para la gente o no. Pero acuérdense que el que va a pesar eso, ¿quién es? El Señor como tal, ¿no? Entonces básicamente está hablando de eso, ¿no? Y entonces al final, por eso el versículo 18 ahí mismo que estamos leyendo dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, pues hágase ignorante para que llegue a ser sabio, ¿no? Muchas veces, hermanos, vea, el problema digamos que el inconveniente de mucha gente no es lo que no sabe, que el no saber es un problema, amén. La ignorancia no bendice. Pero a veces en algunas personas el problema no es lo que no saben. ¿Sabe cuál es el problema? Lo que saben. A veces el problema es lo que saben. ¿Por qué? Porque lo que saben, creen que ya con lo que saben es suficiente, ¿no? Y uno comienza a ver a la demás gente por encima del hombro y a menospreciar y a querer arreglarle la vida a todo mundo. Hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, a veces cuando uno conoce a las personas, pues si uno no las conoce, uno no puede juzgar, ¿no? Entonces uno dice, no, hombre, eso es puro heno, pura madera, ¿no? Es visible, pero realmente, si lo pone uno sobre la balanza de Dios a pesar, es muy poco lo que al final se pueda rescatar, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Te recuerde, todo lo que nosotros digamos, todo lo que hagamos va a ser probado. Pero asegúrese, hermanos, no se confíe. Usted ya le entregó su vida al Señor, asegúrese de lo que usted está haciendo. Acuérdate que el que se sienta a esperar solamente a que el Señor venga, puede que se salve, está bien si se mantiene. Pero dice que va a ser el más digno de conmiseración, el más miserable de todos. No se quede ahí. Sea colaborador de Dios. Levante, edifique sobre él cosas de oro, plata o metales preciosos que al final sobrepasen las pruebas y no construyan cosas endebles que al final con la primera pruebita se caen, ¿no? Amén, hermano, ahí vamos bien, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y en qué momento nosotros somos probados? En varios momentos, en muchos. Le voy a decir algunos nada más rápidamente. ¿Sabe cuándo nosotros somos más probados, hermanos? Sí, la tentación, pero ¿cuándo somos más probados? ¿Cuando estamos en grupo o cuando estamos solos? Solos. Cuando estamos solos. ¿Cómo estaba David cuando vio a Betsabé bañándose? ¿Cómo estaba? Solo. ¿Cierto que sí? Estaba solo, ¿no? Dice que, ¿ustedes se acuerdan después de esa batalla de Jericó, que Dios le había dado una orden al pueblo de que no agarrara nada de ahí? ¿Se acuerdan? Hubo una persona que se llamaba Acán, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaba él? Solo. Y entonces vio un lingote de oro, un manto, y entonces venga para acá. ¿Cómo estaba? Solo. Entonces, hermanos, vean, cuando uno está solo, es donde más va a ser probado. ¿Por qué? Porque no se confía que nadie lo está viendo.
Porque a ningún lugar donde vayamos vamos a poder huir ¿de qué? De la presencia del Señor. Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén, hermanos. Ten mucho cuidado cuando esté apartado, cuando esté solo, cuando esté sin su familia. Mantenga su integridad, mantenga sus principios, santifique a Dios en su mente, en sus pensamientos. Ahí vamos a estar probados. Ahora si era pastor, entonces mejor no estar solo. Tampoco, usted, confíe en usted. Disfrute de su intimidad con el Señor. Además, un verdadero cristiano nunca está solo. Siempre está con el Señor. Amén. ¿En qué más nosotros somos probados, hermanos? Vea, nosotros también somos probados en lo que damos. Ahora se dirá, uy, pastor, todo eso para llevarnos allá. Ya no va a hablar de plata. No, no estamos hablando de plata. ¿Estamos probados en qué? En lo que damos. Y no solamente en lo que damos, sino cómo lo damos. Acuérdense que hay muchas cosas que uno puede dar, hermanos. ¿Amén o no? Y no estamos hablando de plata, estamos hablando de frutos del Espíritu como tal. Si lo que tenemos nos sirve para bendecir a otros, los dones que el Señor nos ha dado, pongámoslos al servicio de la iglesia, para que la iglesia sea edificada, para que crezca. Amén, hermanos. ¿O se necesita plata para dar amor, consuelo, consejo? No, no necesitamos. Pero ahí vamos a ser probados. ¿Qué está haciendo usted con lo que ha recibido del Señor? ¿Lo está dando o se lo está guardando? Está diciendo, uy, pero tengo una llenura del Espíritu que no puedo ni caminar. ¿Oye? Voy a tener que, no sé qué hacer, pero no puedo. No, lo que usted recibe por gracia, délo también por gracia. Ahí vamos a ser probados. Amén, hermanos. ¿Dónde más vamos a ser probados? Vea, cuando todo esté bien, cuando nos vaya bien. ¿En qué momento fue probado Job? Cuando estaba bien, ¿cierto que sí? Estaba en su mejor momento. Tenía de todo. Amén. Pero ya sabemos que al final, todos conocemos la historia de Job, al final se mantuvo. Daniel, después de que ya pasó su periodo de que era ahí, fue puesto, ¿qué cosa? Gobernador. ¿Cierto que sí? Ahora usted dirá, Daniel ya subiendo a un puesto de mando como gobernador, ¿se olvidó de Dios? No, jamás. Siempre sacaba su espacio ¿para qué? Para orar sus 3 veces al día. ¿Acuerda que se hacían en dirección hacia donde estaba la tierra de ellos y todo ese asunto? Por más que estuviera bien, en opulencia, en abundancia, nunca bajó la guardia como tal. David, poderoso rey, todo ese asunto cuando estaba ahí. Imagine que él decía en el Salmo 27:4, dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, decía él, que esté yo en la casa de Jehová, ¿qué cosa? Todos los días de mi vida. Y el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza esté de continuo, ¿dónde? En mi boca, ¿no? Entonces hay muchas formas, hermanos. Ahora, ¿con qué más somos probados nosotros, hermanos? Con nuestro testimonio. Que si decimos que es un testimonio verdadero, ¿no? Amén, hermanos. Vean, Pablo, cuando él estaba en la cárcel, él era de una influencia y un testimonio tremendo para los soldados y para la demás gente que estaba en la misma cárcel. ¿Te acuerdas que él decía, vea, hermano, estar aquí parafraseando, el hecho de yo haber venido a dar aquí ha sido bueno para el evangelio, para el ministerio, porque la gente se ha animado al verme a mí, ver esas ganas que tengo y lo que yo predico. Entonces, él fue probado. Se decía apóstol de Jesucristo y aún estando en la cárcel, ¿qué le recomendaba a la gente? Gócense, manténganse fieles, disfruten de la prueba. Bueno, una cantidad de cosas que él decía, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, él era de mucho ejemplo. Y les decía a la gente, estando ahí, vea, lo que ustedes vieron y aprendieron de mí, eso hagan. Se ponía de ejemplo, hermanos. Entonces, ¿por qué les digo esto, el testimonio, hermano? Porque hay muchas personas que supuestamente, ¿no? Hablan de tener un buen testimonio, pero distan mucho de ser lo que realmente dicen que son. Ahí va a ser probado uno. En lo que usted dice que es, y dice que tiene un buen testimonio, pues ese testimonio va a ser probado. Amén, hermanos. La manera en la que uno se presenta, como Pablo, que tiraba sus cartas de presentación, pero era un reflejo de lo que él realmente era, ¿no? Las credenciales que usted tire, la manera en la que usted dice que es o se comporta, todo eso va a ser probado, ¿no? Amén, hermanos. Y hay un ejemplo en el libro de Hechos 19:13, dice la palabra, pero algunos de los judíos, bueno, les voy a contar la historia. ¿Se acuerdan que había una persona que estaba endemoniada y vinieron unos a decirle, a querer sacar ese demonio, ¿se acuerdan? Y le dijeron, así, todos
como presumiendo de su testimonio. Le dijeron al demonio, le dijeron, en el nombre del Cristo que predica Pablo, te ordenamos que salgas. ¿De acuerdo? Y entonces los demonios, yo me imagino los demonios al otro lado diciendo, bueno, nosotros a Jesucristo lo conocemos. Pablo sabemos quién es, pero estos quiénes son. Y entonces dice que le vinieron y le dieron una paliza. Entonces, hermanos, esté muy seguro de lo que usted dice que es, porque va a ser probado. Su testimonio va a ser probado. Amén, hermanos. Y lo otro es, ¿qué tanta prioridad le da usted a las cosas de Dios? Usted dice que el Señor es su prioridad, eso va a ser probado, ¿no? Eso va a ser probado, hermanos. ¿En qué? En todo básicamente. Vea, a mí me entristece mucho conocer casos de gente que ahora por cuestiones de trabajo y cosas se han apartado. O sea, se han alejado de las cosas del Señor. Eso no está bien. Eso no está bien, hermanos. Acuérdense que, vea, y grábese esto, esta es una frase tremenda, ¿no? O sea, nunca el Señor te dará a ti algo que te aleje de Él. Amén. Hay gente que dice, ay, qué bendición que el Señor me dio aquí. O sea, ni un carro, ni nada. O sea, el Señor nunca le dará algo a alguien que lo aleje de Él. Eso no crea que son bendiciones de Dios para nada. Entonces, en la prioridad que usted le dé al Señor, por eso es que el Señor dice, vea, búsqueme a mí primero. Un buen trabajo, una buena familia, un buen matrimonio, todo eso son añadiduras. Eso son añadiduras. ¿Usted quiere esas añadiduras? Busque primeramente a Dios. Dele a Él su prioridad. Usted está disfrutando hoy de un buen trabajo, de un buen negocio, de un buen matrimonio. Usted está disfrutando hoy de eso sin darle la prioridad a Dios. Usted dice, pues, pastor, pues usted en eso se equivocó porque yo estoy disfrutando de eso y Dios, pues cuando quiero y cuando puedo. Bueno, cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, nada más. Porque acuérdense lo que estamos hablando, la fe va a ser probada ¿en qué? A futuro, ¿no? A futuro, no es ahora, es lo que tú estás viendo es parte de tu historia, tu presente, ¿no? Pero va a ser probada. Entonces, es cuestión de tiempo, nada más. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, hermano, en resumen, acuérdese, el aceptar a Cristo, hermanos, obviamente nos hace salvos, porque así dice la palabra, que el que le entrega su vida a Cristo, uno es con Él y el Espíritu de Dios viene a uno, ¿cierto? Pero eso no nos hace cristianos, no nos hace verdaderos hijos de Dios. Lo que nos hace cristianos y verdaderos hijos de Dios es cuando entramos en una relación con Él, ¿no? Cuando comenzamos a desarrollar en nosotros el fruto de esa relación, de ese caminar, ¿no? Amén, hermanos. Ustedes se acuerdan de lo legal y lo vital, ¿no? Aquí está escrito todo legal, pero si esto tenemos que hacerlo vivencia para que sea vital, porque digamos, la letra solita, ¿qué pasa? Mata, ¿no? Pero es el Espíritu el que vivifica, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, recuerde que todo va a ser probado, ¿no? Entonces, hermanos, vea, ya para terminar esa historia de la película que estamos viendo, ¿no? Se capturó al delincuente, se le leyeron sus derechos, él tenía derecho a permanecer callado o no. Bueno, lo capturaron, lo llevaron a un juicio y para saber si era culpable o no, se tuvieron que presentar, ¿qué cosa? Pruebas, ¿cierto? Al final de la película que estamos viendo, ustedes saben que siempre llega la escena aquella, ¿no? Y entonces hay un jurado y se van por allá a un cuartito y después vienen con un papelito doblado, ¿cierto? Y entonces le dice el juez, ¿qué le dice? ¿El jurado tiene un veredicto? Y entonces viene y dice, sí, su señoría. Y entonces comienzan a leer. Y entonces lo declaramos, ¿qué? Una de dos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Culpable o inocente? ¿Cierto? ¿Sí? Culpable, si las pruebas, ¿qué pasa? Fueron reales y fueron, ¿qué cosa? Convincentes. Inocente, si las pruebas, ¿qué cosa? No habían, eran falsas o no convencieron a nadie. Está claro, ¿no? Eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Pues déjeme decirle que para nosotros va a ser igual, ¿no? Cuando uno se presente, porque acuérdense que nosotros nos vamos a presentar a dos tribunales, ¿no? Uno es el tribunal de Cristo, que lo que hablamos ahí de que nuestras obras van a ser pesadas y todo ese asunto. Al final vamos a ser hallados o faltos de peso o bien de peso, ¿no? Dependiendo de qué, de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, ¿no? Porque el otro tribunal, el del trono blanco, ahí sí, ¿usted está escrito en el libro de la vida? Sí. Bueno, te salvó. No, va para el lago de fuego, ¿cierto? Pero hermano, nosotros en ese primer balance,
vamos a ser hallados faltos de peso si las pruebas que presentemos al final, ¿qué pasa? Ni siquiera eran reales o simplemente no eran convincentes. Lo que hablamos ahora del heno, la hojarasca y todo eso, que con la primer pruebita, ¿qué pasa? Desaparecen, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, asegurémonos básicamente de que podamos presentarnos, porque a ver, uno podría decir, uy, pastor, pero a usted se le olvidó decir que en ese juicio que está mencionando ahí, tenemos abogado. Me faltó eso. Pero, ¿de qué le sirve a usted? Como lo he dicho varias veces también, ¿de qué le serviría a usted tener un abogado que qué? Que no conozca el caso y que no lo conozca a usted. ¿Se imagina uno llegar a un juicio y que uno no conozca al abogado? Y que llegue el abogado y diga, páseme en el expediente para echarle una ojeadita. No, hombre. Yo siendo, digamos, la persona que está en juicio, me pondría a llorar. Amén. Entonces hay mucha gente que se le llena la boca diciendo, pastor, pero nosotros tenemos abogado. Sí, lo tenemos. Pero asegúrate que el abogado conozca tu caso y que te conozca a ti por lo menos. Y no te vaya a decir, pero tú quién eres, apártate de mí que no te conozco. Y además recuerde que ese mismo abogado también va a ser el que va a juzgar, ¿no? En un momento va a ser nuestro abogado, pero también en un momento va a ser nuestro juez, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, al final, lo que va a mandar la parada aquí en esto, ¿qué es? Las pruebas, ¿cierto? Te dice que es cristiano, acuérdate que uno es tan cristiano como ¿qué? Como pensamientos de Cristo tenga en la mente. Asegúrese de que esa sea su prueba contundente. Que en los juicios le llaman la prueba. ¿La prueba qué? Ahí tiene un nombre cuando dicen, no, hombre, vamos a presentar la prueba reina. La prueba reina, ¿acuerdan? Esa es la prueba reina. ¿Cuál? Que tengamos los pensamientos de Cristo. Ahí tenemos que apuntar, 1 Corintios 2:16, tengamos la mente de Cristo. Pero eso no es gratis. Para eso hay que saber por lo menos cuáles eran sus pensamientos y comenzar a ¿qué? Asimilarlos, a hacerlos nuestros. Amén, hermano, ¿o no? Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de meditar en torno a esto, hermanos, de que todo lo que digamos va a ser probado. Pero ojo, no sienta que esto es impuesto, acuérdese. Usted tiene derecho a ¿qué? A guardar silencio, ¿no? No diga nada. Ahora, si usted decide hablar y decir, no, yo no me quiero quedar callado, yo quiero hablar, Él es mi Señor, yo quiero ser de Él. Bueno, está bien, eso va a ser probado. Entonces, prepárese para esa prueba, ¿no? ¿Y cómo se va a preparar? Aquí está el manual. Aquí está la palabra que nos dejó el Señor precisamente para eso, para que todo hombre y mujer de Dios estemos enteramente ¿qué? Preparados, aptos, para que nos presentemos delante de Él como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, irreprensibles, inefutables, como habla ahí. Es decir, cuando hablan de inefutables, que se me olvidó explicarles qué es eso, creo que estaba en 1 Corintios 3:13 que estábamos hablando. En 1 de Pedro, cuando dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegrás con gozo inefable y glorioso. Ese inefable, acuérdense, cuando usted ve una palabrita en la Biblia, búsquela. Ese inefable, ¿sabe qué quiere decir inefable? Que no se puede expresar con palabras. Es un gozo que, por eso es que él habla de que la paz que el Señor nos deja es una paz inefable. ¿Qué quiere decir? Que uno no la puede entender, ¿cierto que sí? O sea, no hay palabras. Bien, gracias te damos, Señor, por la linda oportunidad que hemos tenido. Y si hubiere alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video que usted dice, no, pues a mí qué me van a probar. ¿Qué me van a probar si yo realmente ni siquiera nunca le he entregado mi vida al Señor? O sea, estoy en el otro bando realmente. O sea, todavía en mi vida no aplica aquello de que ha sido puesto el fundamento que es Cristo para de ahí en adelante comenzar a edificar cosas que vayan a ser probadas, ¿no? Porque acuerde que la fe no es para todo el mundo, ¿no? Cuando hablamos de que la fe va a ser probada, ya estamos de entrada hablando de gente de fe, ¿no? Gente sobre la cual ha sido puesto el fundamento de la fe. Ahora, si usted no le ha entregado su vida al Señor, pues usted ahorita no hay nada, no hay ninguna fe que sea aprobada. ¿Por qué? Porque no existe la fe. Usted primero tiene que venir a los pies del Señor y de ahí en adelante comenzar a construir esa fe que va a ser probada. Pero ahorita
Usted va derechito para ese lugar donde dice la Biblia que es el lloro y crujir de dientes si usted no hace algo ahora. Tome la decisión ahorita que la puede tomar. Y la mejor decisión que puede tomar es entregarle su vida al Señor para que de ahí en adelante comience a construir una relación con Él. Si es el caso suyo, hombre o mujer, ahí en el video, aquí en la iglesia, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente mi fe no puede ser probada porque no tengo fe. O sea, no, todavía no. O sea, no tengo ninguna relación contigo, Señor. Y ahí ese es el punto de arranque, básicamente, ¿no? Por eso entiendo cómo estoy viviendo. O sea, siento que todos son pruebas, adversidades, pero ya entendí que nada de eso viene de ti o tiene que ver contigo, Señor. No es otra cosa más que el fruto del pecado en el que vivo, de vivir en desobediencia, pero hoy lo entendí, Señor. No más, no más, Señor. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, para conocerte, amarte, servirte, adorarte, y en medio de ese caminar, por medio de tu palabra, yo pueda estar enteramente preparado para lo que venga, Señor, para lo que venga. Como dijo el profeta, el rey aquel, cuando el profeta le dijo que ordenara su casa, que él dijo, Señor, aquí estoy. Examina mi corazón, Señor, y sabrás que en él encontrarás que he caminado en integridad, Señor. Ese es el anhelo. Por eso bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo o vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso, ¿no? Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, siempre le felicitamos, no es una decisión fácil. O sea, las decisiones en sí no son fáciles, por eso a la gente le cuesta tomar decisiones. O por eso a veces se toman decisiones como a la ligera, ¿no? Pero las decisiones de peso, las importantes, no son fáciles. Por eso si usted ha tomado la decisión de entregarle su vida al Señor hoy, felicitarlo, animarle. No es imposible el asunto, o sea, ya nosotros pasamos por ahí y estamos en ese proceso de irnos perfeccionando cada día más, ¿no? Usted está empezando, podemos ayudarle. La iglesia de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Hoy domingo también, como todos los domingos en la 105.9 de la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Usted puede ingresar por la radio normal, 105.9, Radio Urbano, o se mete urbano106.com, ahí está el programa, 8 de la noche, ¿no? Ahí compartimos una horita también de temas. Entonces, caminos hay, canales hay, ya es una decisión que cada uno tiene que tomar. ¿De qué? De en ese fundamento que ha sido puesto, dándole el beneficio de la duda, que fue genuino arrepentimiento, ya fue puesto el fundamento, tiene que usted empezar ¿a qué? A sobreedificar sobre él. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.